Segunda etapa, que va a ser a partir del 15 de junio, van a volver otros niveles educativos en el país, por ejemplo, la educación inicial, pero otros niveles aquí en Montevideo y en el área metropolitana, como las escuelas urbanas, no van a regresar todavía. La segunda etapa será el 15 de junio y reabrirán en primaria los centros de primera infancia, educación inicial, pública y privada de todo el país. Con respecto a los niños de educación inicial, el presidente de Codicent, Robert Silva, aclaró. Se está trabajando sobre comenzar con un nivel de los mayores, los de 5 años, luego los de 4, y lo mismo sucederá con los otros niveles educativos. Y además ustedes verán que en la segunda etapa, a diferencia de los otros niveles, comienza toda la educación de primera infancia e inicial a nivel de todo el país, el 15 de junio. También retoman las escuelas primarias comunes, de práctica y de tiempo extendido, públicas y privadas, excepto las de Montevideo y el área metropolitana. Las escuelas Aprender, de tiempo completo de Montevideo y del área metropolitana. En secundaria retoman el ciclo básico y tecnológico, público y privado, excepto de Montevideo y el área metropolitana. La formación profesional básica, también excepto de Montevideo y el área metropolitana. Bien, y finalmente el 29 de junio van a retomar el resto de los cursos. Vamos a repasar a continuación cuáles son. La tercera etapa, que será el 29 de junio, se retomarán las clases en Montevideo y en el área metropolitana, que comprende Las Piedras, Progreso, La Paz, Joaquín Suárez, Toledo, Pando, Barros Blancos, Empalme de Olmos, Ciudad de la Costa y la Franja Costera de Canelones, en los siguientes niveles. En primaria retomarán las escuelas públicas y privadas. En secundaria, el ciclo básico de secundaria y tecnológico de UTU, públicos y privados. El bachillerato diversificado de secundaria. El bachillerato tecnológico y profesional. La educación media profesional y la formación profesional del Consejo de Educación Técnico. La propuesta de 2016 del Consejo de Educación Secundaria y los planes semestrales. Además, retomará la educación terciaria técnica, pública y privada. Por otro lado, se habilitará la integración de mesas de exámenes en todo el país para la educación media pública y privada y para la formación en educación, y el 25 de mayo los directores y docentes retornarán a los centros. Hemos pedido autorización para que poder abrir nuestros centros educativos, convocar a las comunidades educativas y que puedan a su vez comenzar a convocar a los estudiantes, a los niños y a los jóvenes que están con mayor situación de vulnerabilidad. Y hemos también pedido autorización, y nos ha sido concedida, para convocar a los exámenes. Lo cierto es que en estas horas lo que hay es muchas dudas, en particular de padres que están preguntándose cómo se va a implementar efectivamente ese regreso a clases en este nuevo contexto. Lo cierto es que cuando se le pregunta a las autoridades, como hicimos esta mañana, lo que dicen es que hay muchos de los asuntos, de los detalles que los van a ir resolviendo los diferentes centros educativos de manera individual, es decir, que se va a ir esto adaptando. Pero vamos a repasar algunos de los puntos que sí se saben sobre cómo van a hacer las clases. Por ejemplo, que las jornadas escolares no podrán ser de más de 4 horas y además que los ingresos y las salidas van a tener que ser escalonadas. Los alumnos que regresen a los centros educativos en cualquiera de las 3 etapas lo harán de forma voluntaria y por una jornada que no superará las 4 horas. Además, se establecerán horarios de ingreso y salida de los alumnos de forma escalonada para evitar aglomeraciones, y los recreos se harán por turnos. El director de Educación del Ministerio, Gonzalo Baroni, explicó que los detalles del funcionamiento dependerá de cada centro educativo. Nosotros no marcamos qué días tienen que ser. Ahí las comunidades educativas, dentro del marco de su autonomía, pero también en el retorno que van a ir teniendo de manera paulatina, van a tomar la decisión. No es lo mismo centros educativos grandes con muchos estudiantes, centros educativos grandes con pocos estudiantes en distintas regiones del país. O sea, cada comunidad educativa va a retornar primero, eso hay que aclararlo. Nuestra sugerencia es que retornen siempre primero los docentes. El presidente de Codicent, Robert Silva, explicó que los centros educativos tendrán que realizar un cronograma de acuerdo a su realidad para alternar la presencialidad de los alumnos según los niveles. Por otro lado, se fijó una semana de vacaciones a partir del 7 de julio.
Bueno, y algunos otros apuntes que también tenemos que remarcar según pudimos saber durante la mañana de hoy y que tienen que ver, por ejemplo, con la presencialidad del día a día. Nos informaron que Primaria está trabajando en recomendaciones para los centros y, por ejemplo, también en cuanto a definir un mínimo de 3 horas máximas y de 3 horas mínimas, mejor dicho, y un máximo de 9 horas por semana, pero además de separar los días, o sea, brindar clases lunes y jueves, martes y viernes y siempre dejar el miércoles libre para desinfectar. Sí, eso hay que ver, eso es un protocolo que están trabajando en primaria, hay que ver después, bueno, en secundaria y en UTU también cómo se establece, pero las definiciones son muchísimo más complejas porque también van a tener que dividir los grupos para asegurar el distanciamiento, que haya distanciamiento entre los alumnos y por tanto las clases no pueden tener la misma cantidad de alumnos en muchos de los centros educativos y además ver algunas cuestiones puntuales que eso sí tiene que ir centro a centro, como por ejemplo si hay 2 hermanos yendo a una misma escuela pero a diferentes grupos, bueno, que vayan los mismos días, lunes y jueves o martes y viernes y que no tengan los padres que ir llevar a uno unos días y a otro otros días. Son todos detalles finos que van a estar definiendo las autoridades entonces en la implementación de esta nueva normalidad para la comunidad educativa. Bien, y hablemos ahora justamente de los gremios de maestros y de profesores que de alguna forma coincidieron que los anuncios realizados por el Poder Ejecutivo en la noche anterior respecto al reinicio de clases son confusos e inviables. Pretenden reunirse en las próximas horas con las autoridades del CODICEN para poder entender algo de lo que no quedó claro. La Federación Uruguaya de Magisterio busca despejar las dudas en las próximas horas que se generaron respecto, por ejemplo, al regreso a las clases presenciales que se iniciará el 1 de junio y tendrá 2 etapas el 15 y el 29 de ese mes. La secretaria general de la FUM, Elvia Pereira, dijo a BTV Noticias que se generó mucha confusión. ¿Cómo se puede pensar una distancia física y sostenerla en niños y en niños pequeños? Vamos a dejarlo expreso a las autoridades que no es responsabilidad del maestro ese cumplimiento. No sabemos qué pasa con los internados rurales, si están contemplados o no dentro de la apertura y de qué forma, porque claramente exceden las 4 horas. No se puede comenzar con un promedio de 27 niños en las escuelas, que haya una flexibilidad, que es uno de los planteos que vamos a hacer. Por su parte, José Olivera de FENAPE remarcó que la educación es un hecho presencial, pero dijo que quedaron muchas dudas tras los anuncios del gobierno, varios de los cuales son inviables. Hay que discutir la organización de la vida escolar que va a cambiar sustantivamente en este proceso de retorno a la presencialidad. El retorno de los funcionarios tiene que estar precedido de una correcta apertura de los centros, de su limpieza, de su desinfección, de determinar correctamente cuál es el personal con el cual se va a contar, porque hay mucho personal que no se va a poder reintegrar, dado que o tiene más de 65 años o tiene algunas de las enfermedades prevalentes. Hay que pensar que se hace con los estudiantes que no concurren al centro educativo, porque la asistencia por parte de los estudiantes es voluntaria. Priorizar algunas acciones que son muy importantes. Una es la toma de exámenes para aquellos estudiantes que están terminando el ciclo educativo a nivel de secundaria. La otra es también poder tomar los exámenes a los estudiantes que dentro de la propia secundaria están dificultados o imposibilitados de avanzar a otros niveles porque deben materias previas.